de las cuales ellos van a presentar a mediados de agosto y septiembre. Pues sinceramente, gracias, mis queridos aspirantes, por darme la oportunidad de seguir pues colocando ese granito de arena que poco a poco ustedes van a utilizar en esa gran prueba y puedan pues obtener ese gran desempeño en acceder a una, a una, a una plaza con el gobierno. Y sinceramente el único medio que tenemos actualmente es por mérito. Pues les comentaba que yo también estuve también como ustedes, eh, aspirante a ser docente de matemáticas. Yo me concursé en el 2003 y me nombraron en el 2005, pero ya yo venía trabajando con el distrito. Entonces, fue una ardua tarea de que el Faro Educativo ha venido poco a poco incentivando a aquellas personas que quieran aprovechar esta oportunidad de poder diversificar algunos conocimientos para así poder tener un abaraje total en el desarrollo de estas preguntas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? A ver, ¿qué me comentan? ¿Listos para hacer el día de hoy? ¿Qué esperamos de esta gran noche? Coméntenme. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta nueva clase en la cual vamos a mirar a ver cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta para desarrollar cada uno de ellos en aras de este proceso. Listo. Vamos a compartir. Vamos a hablar nuestro gran pizarrón. Quiero primero, pues, trabajar con ustedes esta pequeña actividad. ¿Dónde está? Bueno, tenemos este primer ejercicio, a ver cómo nos va. Lo están viendo en su proceso. Entonces, mis queridos estudiantes, aquí tenemos otro modelo de pregunta que es muy utilizado en las pruebas, que son los famosos fraccionarios. El último ejercicio que manejamos el martes también tenía que ver con respecto a eso. Entonces yo indagando un poco, relacionando detenidamente cuáles son los diferentes parámetros que se utilizan para poder acceder a este gran proceso, me doy cuenta que los fraccionarios juegan un gran parte de este desarrollo de racionamiento matemático. Como siempre, mis queridos estudiantes, tenemos que analizar cuál es el punto de partida de cada uno de estos elementos para así darle solución a este proceso. ¿Listo? Entonces, son las elecciones del 2018, se tuvieron los estudiantes los 3/5, ojo, los 3/5. También nos habla de los 3/4.
estamos hablando de un fraccionario y estamos hablando de 5 tercios y estamos hablando de 7 medios. Estamos hablando de 7 medios, que es este que está acá. Entonces aquí solamente nos piden calcular cuál es la fracción total de votantes. Sencillamente, para poder agilizar el trabajo, mis queridos aspirantes, nos damos cuenta que todas las respuestas tienen como denominador 60, si se dan cuenta. Eso nos facilita el trabajo de poder encontrar el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo sería 60, ya que si nos damos cuenta, todas las respuestas tienen esa cantidad como denominador. Ahora sí, ¿cuál de estos cuatro resultados es el que me acepta para resolver este ejercicio? Entonces, sencillamente hay dos formas de hacerlo. O buscamos un número multiplicado por 5 que me dé 60, o dividimos 60 entre 5, que es lo mismo. Entonces, si yo busco un número que multiplicado por 5 me dé 60, es el 12. Ese 12, enseguidamente yo lo multiplico por el de arriba. Y 12 por 3 son 36. Más. Buscamos un número multiplicado por 4 que me dé 60. En este caso sería el 15. 15 por 3 son 45. Más. Buscamos un número que multiplicado por 3 me dé 60. Es el 20. 20 lo multiplico por 5 y eso me da 100. Más. Busco un número multiplicado por 2 que me dé 60, es el 30. Ese lo multiplico por el de arriba y me da 210. Llegando hasta ahí, enseguida nos damos cuenta que la respuesta C ya no es, que la respuesta A tampoco me sirve. Entonces, eso nos sirve a nosotros, mi querido aspirante, para agilizar en seleccionar cuál sería la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, si nos damos proceso, que es una suma. 36 más 45 más 100 más 210. 6 más 5 son 11, una y llevo una. Si nos damos cuenta, los dos terminan en 1. Entonces sigamos. 4, 8 y una 9. No llevamos nada. Los dos terminan en 9. Todavía no sé cuál es la respuesta. Y 2 más 1 son 3. Por lo tanto, la respuesta es la D. Entonces, este tipo de ejercicio me va a servir para racionar, teniendo en cuenta algunos conceptos de fraccionario, para así darle solución a estos elementos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Bueno, vamos a dejar de compartir un momentico aquí. Voy a buscar aquí otro ejemplo. Vamos a limpiar nuestro... Buscar.
Bueno, listo. Vamos a volver a compartir. Bueno, aquí tenemos. Miren lo que nos dice el problema. Es de estadística, de interpretación de gráficos, lo que nos comentaba el profesor Carlos, que la mayoría de los ejercicios que se emplean en este modelo de asesoramiento es teniendo en cuenta la comprensión de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, las preguntas 53 y 54 se responden de acuerdo a la siguiente gráfica. Entonces vamos a interpretar cada uno de estos elementos que nos sirven para determinar la solución de estas dos preguntas. Entonces yo le pregunto primero, ¿de qué nos habla la gráfica? ¿Quién me dice? Así apenas usted lo observa, ¿de qué nos habla la gráfica? ¿Qué nos interpreta la gráfica? Sin observar las preguntas. Es que generalmente cuando uno tiene un tipo de pregunta de este tipo de pensamiento variacional o probabilístico, generalmente lo que hace el estudiante es que enseguida va a la pregunta. Entonces yo les recomiendo que por lo menos por 10, 15 segundos observen la gráfica sin llegar a las preguntas. La interpretación de primera vista de lo que usted recibe o lo que usted puede obtener al observar esta gráfica le va a servir para poder agilizar las soluciones de cada uno de estos elementos. Entonces, si nos damos cuenta, me imagino que EFME son los meses del año y que en la vertical, como se pueden dar cuenta, son cantidades por 10.000. Me imagino que será venta de huevos a nivel mensual, ¿cierto? Dice, ahora sí, ya yo sé que las posibles preguntas que me van a obtener teniendo en cuenta estos modelos van a partir de puede ser de una comparación de los resultados en la venta de producción de huevos. Puede ser. ¿Listo? Dice, una apreciación general que podría hacerse al observar el gráfico es que, miren que ahí el proceso o la competencia que nos está evaluando el ministerio es de interpretación y presentación. O sea, cómo el aspirante puede interpretar esa información y cómo la puede representar en un lenguaje matemático a través de un análisis de gráfica. Entonces, de la pregunta 53, ¿cuál cree usted que sería la respuesta? Listo. ¿Alguien tiene alguna posible respuesta a la pregunta 53?
Profe, me atrevería a decir que la D, que durante el primer semestre del año hubo una producción más estable. El primer semestre del año. Cuando hablamos del primer semestre, estamos hablando de enero a junio, ¿cierto? Sí, señor. Exactamente. Entonces, ya, ya un compañero nos dice que la pregunta más opcionada es la D. Durante el primer semestre hubo una producción más estable. Bueno, ahora descartemos cuáles serían las preguntas que están de acomodo o aquellas que el ministerio utiliza para que el estudiante se vea un poco más exigente en la selección de esta respuesta. Mire lo que me dice la respuesta B. En el mes de marzo hubo una disminución significativa en la producción. Eso es totalmente falso. Quiere decir que la respuesta B se descarta directamente. La C, la producción promedio se presentó en el mes de agosto. La producción promedio. Entonces, si nos damos cuenta, ahí esa pregunta o esa respuesta no tiene mucha validez con respecto a la interpretación de la gráfica. En octubre hubo el mayor ascenso de la producción con respecto al mes anterior. Si nos damos cuenta, octubre y septiembre son relativamente iguales. La producción fue de 70.000. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Durante el primer semestre hubo una producción más estable. Entonces, mis queridos aspirantes, hay algunos aspirantes que utilizan el método de identificar directamente la respuesta y hay otros que empiezan descartando algunas respuestas que no tienen, que hacen parte del ejercicio, pero que no me dan la certificación de lo que se me está preguntando. Entonces la respuesta sería la D. Pregunta 54. La media aritmética o valor promedio de la producción mensual es un valor entre 50.000 y 60.000, cercano a 70.000, entre 70.000 y 80.000 o cercano a 60.000. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética es el promedio que hay entre todos los valores que intervienen en la operación. En enero, si nos damos cuenta, se vendieron aproximadamente, según la gráfica, 74.000 huevos, ¿cierto? Aproximadamente. En febrero, 71.000. En marzo, 72.000 aproximadamente. En abril, 72.000. En mayo, 74.000 aproximadamente. En junio, miren que ya tenemos 71. Significa que durante el primer semestre está por encima de los 70. Vayamos al segundo semestre. En junio y en julio baja a 51 y en agosto baja a 50. Septiembre. En septiembre se mantiene en 70, 70. En noviembre sube a 79 y en diciembre sube a 79. Entonces, analizando ya las posibles respuestas, ¿cuál creen ustedes que sería la solución de este proceso? Entonces, sencillamente es sumar, aquí sería 74, 71, 72, mira, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 50, 50, 70, 70, 79, 79. ¿Será que la respuesta A podría ser una solución?
¿Será que está cercano a 60.000? Si nos damos cuenta, entre julio y agosto, la diferencia es de 20.000. 70, 70, 70, aquí se mantiene y 70 aumenta. O sea que hay 2, 4, 6, hay 10 meses con 70 y 2 meses con 50, ¿cierto? 70 y pico. Entonces, ¿qué relación podríamos nosotros identificar, mis queridos aspirantes, para determinar cuál es la posible solución entre estas 4 que están acá? Si de los 12 meses hay 10 meses que están entre 70 o más de 70, ¿será que esta variación de 20.000 entre julio y agosto me llevará a que está entre 50.000 y 60.000? A ver, compañeros, ¿qué piensan ustedes con respecto a eso? ¿Cuál creen ustedes que ahí sería la respuesta más opcionada para darle solución a este problema? ¿Qué piensan ustedes? A ver, díganme. Profe, estaba pensando que sumar cada uno de los valores de la producción que tienen el puntico azul y luego dividir entre 12 y ahí sale la media y de acuerdo a esa media que salga, eh, ubicarla en una de las respuestas, entre la A, la B, la C, la D. Exactamente. Ese es el procedimiento que hay que hacer para darle solución. Pero, mis queridos aspirantes, ese es el procedimiento, como digo yo, algorítmico que uno tiene que hacer para darle enseguida solución al proceso. Pero si contamos solamente con 2 minutos y medio para poder analizar y determinar esta solución, tenemos que ir mirando a ver la proyección. Si miramos la proyección en 10 meses, la proyección en 10 meses de esta venta de huevos está por encima de los 70.000, ¿cierto? Entonces, ¿será que entre 50.000 y 60.000 estará la respuesta? Si dentro de esos 10 meses la venta de esa proyección está en ese proceso, podemos determinar que ni la A ni la C son posibles soluciones, ya que solamente hay 2 meses que están por debajo de esos 70.000. Pero, disculpe, profe, Dígame. esa eliminación de respuestas sería como haciendo un análisis así, mirando la gráfica y teniendo en cuenta las opciones de respuesta, como abuelo de pájaro, ¿cierto? Podríamos hacer eso. Exactamente. Ok. Ok, me parece perfecta esa participación. Miren, dentro del manejo de los procesos estadísticos del ministerio, la interpretación, como dice el proceso en la pregunta 54, es lo que busca el ministerio, que el aspirante sea capaz de identificar, de interpretar esa información a través de unos posibles resultados. El análisis sería más complejo si la variación fuera en todos los meses. O sea, 60, 50, 40, 70, 40. O sea, ahí se hace más complicado porque eso nos llevaría a que nos tocaría, ahí sí, la única forma que se haría era a través, como nos dijo nuestro compañero, a través de un proceso de suma. Mirar a ver la proyección de cada uno de ellos y ahí sí determinar la respuesta correcta. ¿De qué me sirve a mí este tipo de gráfica?
en el análisis estadístico, de que yo pueda identificar, teniendo en cuenta la variación de la producción de huevos, cuál de ellas puedo enseguidamente descartar partiendo de ese análisis. Por lo tanto, me va quedando la respuesta B o la respuesta C. ¿Qué sucede? Que en el ministerio este tipo de preguntas tienen dos valores o dos valoraciones. Si entre la B y la C son las respuestas, eso quiere decir que una respuesta de ella me vale un punto y la otra respuesta me vale 3 puntos. No me anula directamente el puntaje total con respecto a este proceso, sino que me asimila que seleccioné la respuesta, pero me faltó más profundización para darle solución a lo mismo. Lo que acabo de hacer de interpretar la gráfica es lo que me determina a mí cuál es el camino a seguir para darle solución a este proceso. Ya tengo descartadas la A y la D por interpretación de gráfica. Ahora sí, entre la B y la C, ¿cuál es la más acertada? El único camino que tenemos es el que nos hace el compañero, el que nos dice el compañero, que tenemos que verificar, por lo menos en el primer mes, tenemos 74 aproximadamente. En el segundo mes tenemos 71. En el tercer mes tenemos 72. En el cuarto mes repite 72. En el quinto mes tiene 75. En el sexto mes tiene 71. Ahí baja julio, que baja 51. Agosto baja, se iguala, buen repunteo con 70. 70. Y los dos últimos meses son los que más tienen, 79. ¿Ok? Entonces, esto ya me sirve a mí para determinar que la solución es 835. Esta es una suma. Por lo tanto, yo necesito dividirla entre 12. Mi queridos aspirantes, no es hacer totalmente la división, ¿ya? Porque eso nos va a dar a nosotros un proceso teniendo en cuenta ciertos elementos. Es decir, yo no necesito hacer la división completa, solamente con que sepa el primer número, enseguida yo sé cuál es la respuesta. Como es una división de dos cifras, cojo dos cifras, busco un número que multiplicado por 6, por 12, se aproxime a 83. Voy a colocar el 7, vamos a ver si el 7 nos sirve. Si el 7 es la respuesta, automáticamente mi solución es la C, porque está entre 70.000 y 80.000. 7 por 2, 14, que de 23, ¿se acuerdan lo que dimos división en la clase pasada? 9, llevo 2, entonces no me sirve. Aquí se pasa. Ya sé automáticamente que mi respuesta debe empezar por 6. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta a mi pregunta es la de cercano a 70.000. Quiere decir que si yo seleccioné la respuesta C, a mí el ministerio me da un punto. Si yo selecciono la respuesta B, a mí el ministerio me da 3 puntos. Por eso es que las preguntas ahora vienen de tipo básico y de tipo de profundización, donde el estudiante o el aspirante tiene que determinar cada una de ellas teniendo en cuenta la interpretación del proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal les pareció el problema? Continuemos. Aquí. Mire este. Vamos a seguir con estadística, que es lo que nos gusta. Miremos ese.
El gráfico muestra la cantidad de niñas y niños de una escuela. Vamos a minimizar acá un momentico para que todos podamos. La pregunta está aquí arriba. Ojo, el gráfico muestra la cantidad de niñas y niños de una escuela y su distribución por edades. Miren que tenemos edades de 4 a 10 años y tenemos la frecuencia, quiere decir, ¿qué es la frecuencia? La cantidad de niños que tienen 4 años, la cantidad de niños que tienen 23, los que tienen 27, 23, 18, 15 y 14. ¿Listo? Eso sería la frecuencia. La frecuencia en una tabla de datos o tabla de frecuencia es el número de veces que se repite esa cantidad. Si yo les preguntara a ustedes, mis queridos estudiantes o aspirantes, aproximadamente cuántos estudiantes tiene esa escuela, ¿cuál es el procedimiento que usted debería hacer? Una suma, profe. Exactamente. Simplemente una suma. La suma de las frecuencias. Exacto, la suma de la frecuencia. La suma de esta frecuencia, de estos numeritos que usted ven encima de cada barra, eso automáticamente me está indicando que voy a encontrar el número total de niños y niñas que tiene esa escuela. Uno partiendo de aquí, uno puede determinar la mayoría de elementos que intervienen con respecto a ese proceso. ¿Listo? Entonces, vámonos con la pregunta. Ya analizamos. El de 4 años hay 20, de 5 hay 23, de 6 hay 27, de 7 hay 23, de 8 hay 18, de 9 hay 15 y de 10 hay 14. Mire lo que me dice la pregunta. El porcentaje de niños de cada edad puede hallarse. Ojo que estamos hablando de porcentaje. ¿Qué es un porcentaje? A ver, ¿quién me dice con sus palabras qué es un porcentaje? Cuando ustedes le hablan de porcentaje, ¿qué se le viene a la mente? Es como una parte de un todo. Exactamente, una parte del todo. Exacto. Escoger una cantidad y dividirla generalmente por 100 partes para saber qué partecita de esa es lo que me está a mí asimilando o teniendo en cuenta esos elementos para darle solución a lo mismo. Entonces, cuando hablamos de porcentaje en estadística, mis queridos estudiantes, déjenme borrar aquí, usted tiene que manipular algo que se llaman las tablas de frecuencia. Estas tablas son muy usadas en estos tipos de problemas y ya lo estamos demostrando o lo estamos verificando con estas preguntas. Las tablas de frecuencia son de mucha utilidad para responder ese tipo de ejercicios. ¿Qué características tiene una tabla? Generalmente ellos manejan ciertas frecuencias, entonces, ¿qué utilidad tiene cada una de ellas? Yo les voy a explicar solamente los significados. El dato, los FI, los FI mayúscula, los HI y los HI mayúscula, que es lo más usado que tiene este tipo de modelo. Cuando hablo de datos, si nosotros miramos nuestro problema, estamos hablando es de edades. Esa es la palabra clave ahí. Entonces aquí sería edad. Edad. ¿Qué es la frecuencia?
La frecuencia, el F minúscula, es el número de veces que se repite cada uno de ellos. Voy a solamente coger la primera, 420. Eso significa que hay 20 niños que tienen 4 años. Supongamos que hay 5, aquí hay 12 y que aquí hay 6 y aquí hay 15. Con esos tres, con eso tengo para explicarles. Entonces, la frecuencia es el número de veces que se repite cada dato. Eso significa frecuencia. Por lo menos una pregunta, ¿cuántos niños? Solamente con mirar la gráfica, pero aquí ya me está hablando de un modelo interno de esa tabla de frecuencias, que se llama el porcentaje. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, que es la F mayúscula, son aquellas que me agrupan ciertos elementos dentro de la misma tabla. Es decir, aquí escribo el 20. Para obtener el valor de aquí abajo, sumo diagonalmente. Esto me haría 32, perdón. Este resultado lo sumo con este y esto me va a dar a mí 47. ¿Cómo se aplica la frecuencia absoluta acumulada en unas preguntas tipo prueba saber? Generalmente casi el 99% cuando sale la palabra hasta. Ejemplo, ¿hasta cuántos niños en la escuela tienen 5 años? Ya usted no me puede responder 12, sino que sería 32. La palabra hasta me hace subconjunto dentro de la misma tabla. Las frecuencias relativas, que es la que están aquí, es las que hablan de porcentaje. Entonces, ¿cómo se obtiene ese porcentaje? Solamente cogiendo cada una de las frecuencias, dividiéndolas entre el número total de datos, que en este caso son 47, y lo que me dé lo multiplico por el 100%, para que me dé ¿qué? Un porcentaje. Pero esto tiene que ver, mi querido, con HI, no con F minúscula, no con F mayúscula. ¿Qué pasa? Que el aspirante a veces se equivoca y siempre relaciona la H minúscula con F mayúscula. Las frecuencias acumuladas siempre me trabajan pequeños subgrupos. Entonces, ya analizando esta parte o este contenido, podemos volver a la pregunta. El porcentaje de niños de cada edad puede hallarse ¿cómo? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Teniendo en cuenta esa información, ¿cuál es la respuesta correcta de la pregunta 55? A ver, ese tipo de pregunta tiene también dos respuestas internas. Una vale un punto y la otra vale 3 puntos. A ver, mis queridos aspirantes, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta que vale un punto y la respuesta que vale 3 puntos? O le cambio la pregunta, ¿cuál de esas 4 preguntas descartamos?
La A. La A, exactamente. Y la D, profe. ¿Y la qué? Y la D. Y la B. Se descartan la A y la B. La D. D. Ah, la D. D de Sí, dedo. Ajá. sí, porque dice que es que hallando la frecuencia relativa, pero para acá, no, no, la D se tiene que descartar, o sea que sería entre la A, entre la B y la C. Para mí la de 3 puntos es la B, la de 1 punto es la C. En algún momento hemos hablado de mediana. Mis queridos aspirantes. No, profe, no se ha dicho nada de la mediana. ¿Alguien sabe qué es la mediana? La mediana es una medida de tendencia central y se obtiene organizando las cantidades de menor a mayor y escogiendo el valor central de todos los datos. Entonces, ¿será que yo puedo hacer eso aquí en la tabla? Yo puedo determinar aquí la mediana teniendo en cuenta estos elementos, sabiendo que el uno tiene 24 y este tiene 14. Me tocaría colocar 20 veces el 4, 23 veces el 5, 27 veces el 6 y empezar a descartar para poder sacar estos elementos. Quiere decir que las respuestas que se anulan son las A y la C. Miren que aquí, mis queridos aspirantes, yo les decía que aquí se halla la frecuencia relativa. Esto es lo que es frecuencia relativa. Dividir cada valor entre el valor total de la frecuencia y el resultado multiplicarlo por 100. ¿Qué es lo que hace el ministerio? El ministerio te pone las dos soluciones. Te pone hallando la frecuencia relativa, que es un concepto, y te pone el procedimiento de cómo responder o cómo resolver o cómo hallar la frecuencia relativa. ¿Me hago entender, mis queridos aspirantes? ¿Analizaron? ¿Me entendieron esa pregunta? Disculpen. Sí, señor. Entonces, nos damos cuenta que miren que la B y la C generalmente dice lo mismo, sino que la pregunta D solamente me está hablando de un concepto, hallando la frecuencia relativa, ajá, pero eso no me dice nada. Entonces, cuando yo aplico esa definición de dividir cada frecuencia por el total de niños y multiplicarlo por 100, es lo que se llama frecuencia relativa. Por eso a esta respuesta D, el ministerio le da un punto y a la respuesta B, el ministerio le da 3 puntos. Listo. Pasemos a la pregunta 56. Analizando el gráfico, ojo, analizando el gráfico, la observación general que más se destaca es, vamos a ver, vamos a analizar nuevamente el gráfico. Bueno, si analizamos, ¿cuál es cuál es la edad que menos estudiantes tiene? Diez, profe. Exactamente. Mire que tenemos 14 estudiantes nada más. Tenemos dos grupos iguales de 5 y 7 años. De todo ese análisis, mi querido aspirante,
es lo que debemos tener en cuenta para poder darle solución. Porque ya este modelo de pregunta no es de fórmula, sino de interpretación. Mire que el mismo proceso me lo dice, interpretación. La observación general. ¿Qué me pregunta el ministerio? O sea, de esas 4 preguntas, ¿cuál es la de mayor validez? Puedan que las 4 sean reales. Eso puede ocurrir. Pero de esas 4, hay una que me da con la observación general, que más se destaca. Por eso le estoy diciendo que ahora el tipo de pregunta es un poco más compacto, más cerrado. Tiene que ver, hay ejercicio, hay modelos de pregunta que las 4 posibles soluciones son reales. Pero de esas 4, hay una que es más veraz que otra. Entonces, donde uno tiene que analizar muy detenidamente cuál es la posible solución. Entonces, analicémosla. Dice, el comportamiento regular del gráfico es alterado por la cantidad de niños de 9 años. Vamos a ver si es verdad. Niños de 9 años. Bueno, un poquito agrandarlo aquí. 9 años. ¿Será que esto me afecta toda la tabla? ¿Será que la edad de 9 años me afecta lo que están antes o después de 9 años? ¿Qué dicen ustedes? No afecta, profe, porque también tendría que afectar entonces los niños que tendrían 10 años, porque tienen menos, Exacto. tienen uno menos. Exacto. Muy bien. Miren que antes de 9 años hay muchos niños y después de 9 años solamente hay 14. Quiere decir que la edad de 9 años no me afecta para nada el trabajo general de la gráfica. O estamos mirando la gráfica total de 4 a 10 años. No estoy mirando un solo bloque, estoy mirando los 2, 4 o 7 bloques al mismo tiempo. Entonces, si yo me paro en 15, en 9 años, miro a mi derecha, tengo más de la tercera, cuarta parte del colegio que son menores que yo y solamente tengo 14 estudiantes a mi derecha que son mayores que yo. Entonces, no afectaría. Por lo tanto, la respuesta A no sería una respuesta coherente. La mayor decepción se presenta entre los niños de 10 años. ¿Será que la gráfica me habla en algún momento de deserción? ¿Será que esos 14 niños que están representados ahí, estos que son de 10 años, es porque los demás desertaron y por eso la barra no es más larga? Mire que ese tipo de respuesta es un poco ambigua, o sea, muy ambigua. Es decir, la palabra clave en este tipo de respuesta, mis queridos aspirantes, es deserción. La mayor deserción. Quiere decir que generalmente la tabla, por algún momento, me tiene que hablar de deserción para yo poder aplicar con certeza ese tipo de respuesta. Por lo tanto, la B tampoco hace parte de esa posible solución. En la C hay un aumento inicial con la edad, pero se presenta deserción en la medida que los niños crecen. Vamos a ver, hay un aumento y empieza a descender. Puede ser. ¿Listo? Y vamos con la D.
Hay más niños menores de 6 años que mayores de 6 años. 6 años, aquí tenemos 50. Y aquí tenemos menores que 6 años que mayores que 6 años. 51, 41 y 29 son 70. Y aquí son 50. Y 6. Entonces, ¿cuál ustedes creen que es la respuesta correcta entre la C o la D? ¿O insertamos B, C y D? Mis queridos aspirantes. ¿Cuál creen usted que entre la B, la C y la D es la respuesta correcta? ¿Por qué incluyo otra vez la B? Porque miren que la respuesta C me habla nuevamente de deserción. Y parte de una realidad. Hay un aumento inicial con la edad, pero se presenta deserción en la medida en que los niños crecen. Me está certificando el inicio de la tabla. Miren que ellos tienen 20, 23 y 27 y luego empieza a bajar. Ahí me está certificando parte de la tabla. O la respuesta será que hay más niños menores que 6 años que mayores de 6 años. Si eso fuera correcto, este sería el centro, ¿cierto? Aquí sería el centro. Niños menores de 6 años solamente hay 43. Niños mayores de 6 años hay 70. Por lo tanto, la respuesta D tampoco es válida. La respuesta correcta, según el análisis del gráfico, es la C. ¿Alguna pregunta? Mis queridos aspirantes. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Estaba como observando que ahí en esa pregunta, profe, perdón, añaden el elemento de deserción que en el gráfico, pues, no aparecen y ponen a analizar a la persona que está haciendo el análisis de la pregunta con otro nuevo elemento, porque ahí en el gráfico no hay una palabra que hable de deserción de estudiantes o este es el porcentaje de estudiantes que ha desertado en la institución desde tantos años a tantos años, por ejemplo. Exacto. Entonces, eso es lo que aspira o lo que la Comisión Nacional de Servicio Civil, con el apoyo del Ministerio y con respecto a las preguntas tipo prueba saber, que es a lo que usted se va a enfrentar, determina que la interpretación de estos procesos gráficos son de vital importancia para el desarrollo de esa selección de los aspirantes a un cargo público.